Estás viendo unas 60.000 personas reunidas para escuchar en vivo a una de las bandas más exitosas de la historia. Una escena que se repite en Londres, Alemania, Canadá, Brasil, México, Estados Unidos. Fans de todo el mundo, hispanos, anglos, asiáticos, europeos, reunidos en un mismo lugar para, quizás sin saberlo, formar parte de la historia de un pequeño país. Y es que todas estas personas están a punto de corear en mayor o menor dificultad canciones en coreano, un idioma que hasta hace poco menos de 100 años estaba prohibido, un idioma que hasta hace poco menos de 70 años era sinónimo de vergüenza para coreanos en el extranjero. Si pudieras viajar en el tiempo y decirle a un coreano del año 1915 que un grupo de chicos de su país estarían viajando por el mundo, estarían moviendo a millones de personas y estarían motivando a otras tantas a aprender coreano, no te lo creerían jamás. Y sin embargo, aquí estamos. Hola, buenas tardes, Nita Nimida, y hoy hablaremos de BTS, los Boy Scouts a prueba de balas. Big Hit Entertainment, la compañía detrás del éxito de BTS, se fundó en el año 2005 con la intención de hacer un tipo de K-pop diferente. Una propuesta que, si bien resultaba innovadora, podía salir tremendamente mal y terminar lastimando a la industria que pretendía ayudar. Bang Si-hyuk, la mente detrás de la compañía, quería dejar que sus idols se expresaran. Quería que sus idols escribieran su propia música. Quería que sus idols se relacionaran con sus fans. Pero esto era tremendamente peligroso. Ya para el año 2005, la industria de los idols era conocida por sus fuertes entrenamientos, por su búsqueda obsesiva por la perfección, por su castidad y los estándares de belleza de un país con un desarrollo socioeconómico bastante peculiar. Y es que tan solo unos pocos años atrás, Corea del Sur había decidido apostar por la cultura como mercancía, siguiendo el ejemplo de países como Estados Unidos y su industria del entretenimiento, Hollywood. Pero BTS no haría su debut sino hasta el año 2013, por supuesto, sin saber que se convertirían en un fenómeno mundial y en la banda más grande de todo el planeta. Porque de hecho partían de una fórmula que era bastante extraña. Bang ideó BTS en el año 2010 como un grupo de hip hop pequeño conformado por los raperos Kim Namjoon, Min Yoongi y el bailarín de hip hop Jung Ho-seok, a los cuales se le sumarían cantantes y visuales de apoyo para hacer crecer la banda. Es decir, chicos guapos y talentosos para que la banda no solamente fuera talentosa bajo sus estándares. Y esto era lo inusual, que una banda de K-pop tenga una base de hip hop y de rap. Estamos hablando de que queremos que la banda haga pop, pero esta base resultó ser la clave para que la banda tuviera la capacidad de crear letras interesantes. Recordemos que a estos chicos se les daría la oportunidad de hablar abiertamente sobre las luchas que enfrentaba la juventud coreana. En palabras del propio Bang, se convertirían en los héroes que le brindarían apoyo a la juventud contemporánea. El debut de BTS coincidió con un momento en el que el K-pop estaba ganando popularidad internacional y el mundo de la música estaba entrando en una etapa completamente nueva. BTS debutó con la trilogía de la escuela en el año 2013. Era una época en la que el consumo de la música estaba transicionando de lo analógico a lo digital. El streaming estaba llegando para facilitar la distribución de la música en todo el mundo. Además, plataformas como YouTube, Twitter, Instagram estaban en pleno crecimiento. Y ya con el fenómeno de Justin Bieber se había demostrado que eran unas herramientas clave para el éxito dentro de esta industria. No es casualidad que surfeando esta ola de las redes sociales, BTS creciera al punto que se convirtió en la segunda banda en toda la historia de los Estados Unidos en posicionar 4 álbumes musicales en el top 1 en menos de 2 años. Un logro que solo habían alcanzado los Beatles. Pero lo cierto es que en su año debut las cosas no fueron tremendamente bien y dentro de Corea del Sur se podría decir que su éxito fue
moderado, si queremos ver el vaso medio lleno. Su primer álbum estaba lleno de críticas hacia los prejuicios que la sociedad tenía hacia ellos, hacia la gente que subestimaba sus sueños y presentaba una mirada a la ansiedad que produce en los jóvenes el no saber qué les espera en el futuro. Además, su estética era agresiva. Recordemos que su base era el rap y lo cierto es que en estas primeras instancias no lograron conectar con todo el público. Ni siquiera en su segundo álbum, a pesar de que en este álbum ya simplemente no se andaban con rodeos y hablaban abiertamente sobre la ansiedad y la fuerte presión que significaba para los jóvenes en Corea el sistema educativo que tiene ese país. La balada Spring Day fue un tributo a la tragedia que en el año 2014 se llevó consigo a cientos de adolescentes que estaban en un viaje escolar en un ferry que naufragó y que dejó en evidencia muchos de los problemas que enfrenta Corea del Sur. Pero aún les faltaba un detalle, un elemento que no llegaría hasta su tercer álbum y que significó un replanteamiento total tanto de su música como de su estética. Empezar a cantarle al amor, a la esperanza y a la aceptación. BTS ha acumulado una legión de seguidores que hoy suma más de 40 millones de miembros activos diariamente en redes sociales. El 9 de julio de cada año esta fanbase celebra su aniversario porque fue en el año 2013, justo en esta fecha, que se confirmaría su nombre oficial. ARMY, un nombre que tiene todo el sentido del mundo, ya sea que lo leas en inglés o en español. De hecho, en español significa ejército y sí, es lo que son. Las ARMY se encuentran en más de 100 países y su trabajo le ha valido a BTS la mayor parte de su éxito, pero también una tremenda responsabilidad. ARMY es el acrónimo en inglés del título Adorables Representantes MC para la Juventud, siendo MC las siglas de Maestros de Ceremonia, haciendo alusión a que los ARMY son los representantes de BTS a donde sea que estos lleguen. La relación que existe entre los ARMY y BTS se puede definir con la metáfora de que los ARMY son el ejército y BTS es la armadura. Y esto cobra sentido cuando entiendes que los ARMY no están allí precisamente por la música. BTS se convirtió en la armadura para muchos. Una vez en uno de sus conciertos salió la frase de que si tu dolor es 100 y BTS puede reducirla a 99, 98 o 97, el valor de la banda está más que justificado. BTS era una banda de jóvenes que nació con la intención de ser la voz de la juventud en un contexto muy específico, Corea del Sur, pero su mensaje resultó ser universal en un mundo donde los jóvenes tienen cada vez menos esperanza. Los seres humanos hemos desarrollado una capacidad tremenda para enfrentar los malos momentos que abundan en nuestras vidas, pero lo que no podemos hacer es resistir largos periodos de incertidumbre. La incertidumbre es un asesino silencioso para una especie que se caracteriza por buscar durante toda su existencia seguridad y estabilidad. BTS ARMY era ese espacio donde muchos se encontraron seguridad y un sentido de pertenencia y calidez en un mundo cada vez más frío e individualista. Y sí, hablan un lenguaje diferente, algunos español, otros inglés, otros japonés, otros chinos, otros coreanos, pero de cierta forma, en realidad, todos estaban hablando el mismo idioma. Se estima que BTS ha facturado para Corea del Sur unos 5.000 millones de dólares hasta la fecha. Esto sin contar que la popularidad de la banda ha empujado también el interés en sectores como el turismo, la gastronomía, la moda y su industria del cine y la televisión. BTS cambió su vida y cambió la dinámica general de Corea del Sur y hasta aquí todo perfecto. Pero no te conviertes en la banda más popular de la historia porque factures mucho dinero. Facturas mucho dinero porque eres una banda popular y su popularidad estaba cambiando vidas. ARMYs de todo el mundo se organizaban para apoyar al grupo en cada una de sus presentaciones. Cada contenido generado por la banda era automáticamente traducido en múltiples idiomas por cientos de grupos. Cada paso que daban, cada logro que alcanzaban, cada caída que sufrían,
era documentada. Y de alguna manera esto se podría interpretar como una especie de agradecimiento. Créeme que no son pocos los testimonios que me encontré de personas que se sienten agradecidas con la banda porque de una u otra forma esta banda los acompañó durante momentos difíciles de su vida, ya sea por las canciones, por los programas, por las actividades que realizaba BTS. Se sentían de cierta forma acompañados. Era una especie de gran terapia de grupo que es cierto que no resolvía directamente ninguno de sus problemas, pero se transformó en una especie de analgésico que permitía aliviar el dolor un poco durante un tiempo para seguir aguantando. Mientras que otras personas encontraron un momento de inspiración para no rendirse, para crecer, para atreverse a explorar cosas nuevas. ARMY ha logrado recaudar fondos para varias causas sociales dentro y fuera de Corea del Sur. Ha sido protagonista en protestas, ha saboteado eventos de candidatos presidenciales, han protagonizado polémicas, enfrentamientos. Son un grupo muy activo que sustenta el éxito de la banda. Y sí, sé que a este punto puedes estar pensando, ok, todo eso está bien, pero es imposible que si hay tanta gente involucrada, todo sea perfecto. Y es verdad, así como hay una cara, también hay una cruz. Pero lo cierto es que estamos hablando de la misma moneda. Una cosa no niega la otra. En un mundo donde cada vez somos más individuos, pero menos personas, y la necesidad de autodefinirte como un ser único y con una identidad propia nos aleja de esas conexiones comunitarias y ese sentido de pertenencia social tan propio del ser humano, que existan estos espacios para establecer lazos sociales y sentirte parte de un grupo es una victoria, es un refugio, es un punto de guardado para que puedas continuar la partida. Grabar este video sobre BTS ha sido mucho más difícil de lo que pensé, porque mi intención era simple. Yo quería hacer un video sobre el resumen de su historia. Quería ver cómo había evolucionado la banda a través de los años y qué habían significado en términos económicos para Corea del Sur. Pero a medida que revisaba, que investigaba, que leía comentarios, que leía las letras de sus canciones, me di cuenta que había llegado tarde. Y cuidado, es cierto que BTS tampoco nació de generación espontánea. Honor a quien honor merece, y antes de BTS, bandas bastante populares de Corea del Sur habían ya allanado el terreno para que BTS pudiera recorrerlo de una manera un poco más sencilla. Grupos muy talentosos que ya en el año 1992 habían revolucionado para siempre la industria del K-pop. Y claro que las polémicas que ha habido con algunos fans son perfectamente criticables. No todas las letras de BTS son un poema. La industria de idol sigue teniendo prácticas bastante cuestionables. Y es que al final estamos hablando de humanos, de seres humanos imperfectos. En algún momento tenía que hablar de BTS porque si este canal va sobre Corea del Sur, era imposible entender este país sin un fenómeno tan grande como la de esta banda musical. Pero haber descubierto este lado de BTS sin duda que fue una muy grata sorpresa. Y es cierto que no sigo la banda desde sus inicios, es cierto que yo no escucho K-pop con frecuencia, es cierto que tampoco soy alguien relevante, pero sí creo que puedo decir en nombre de quien se quiera apuntar luego de haber descubierto este trasfondo tan interesante, muchas gracias, BTS.